que un día va a terminarse, pero mientras la tengamos de parte de Dios, vamos a aprovecharla. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a centrar nuestra atención en los versículos 17 y 18, en las palabras del Señor Jesucristo, que dirigió originalmente en un principio a los 12 apóstoles, y vamos a leerlas. Yo lo voy a hacer en voz alta, como siempre, ustedes me siguen con su vista. San Mateo 10, 17 y 18 dice así: Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Amén. Amén. Dios les pague, hermano, la reverencia. Amén. A la palabra de Dios. Cuando nosotros estuvimos viendo el versículo 16, que es el que precede a estos versículos leídos, estuvimos observando que el Señor usó un sentido alegórico potencialmente ahí en ese versículo, un sentido ilustrativo. Vimos que mencionó a las ovejas, mencionó a los lobos, mencionó las serpientes, mencionó las palomas, y todo ello pues con un claro significado hacia las personas, hacia sus seguidores, hacia los opositores de la obra de Dios, a la conducta, a la actitud de precaución que se deben tomar ante los peligros, ante las acechanzas del enemigo por conducto del elemento humano. Pero ahora, al entrar en los versículos 17 y 18, el Señor hace a un lado los términos figurados y ahora habla de una manera clara, de una manera ya, sin alegorías, y nos está diciendo que los lobos vienen siendo hombres. Está mencionando que va a haber oposición, que va a haber aflicción. Está el Señor aquí previniendo a los apóstoles de una manera muy clara de cómo deberán ellos comportarse en su ministerio que Él les está delegando. De hecho, continúa el Señor ordenándoles que deben seguir siendo prudentes. Eso fue el énfasis del versículo 16, uno de ellos. Debería suponerse, mis hermanos, esto creo que yo de alguna manera a varias de las personas a quienes el Señor me ha permitido compartirles el mensaje junto con algunos de ustedes, les he dicho que el mensaje de la palabra de Dios, el ofrecimiento que el Señor está haciendo de esa gloriosa salvación que no tiene un molde de valor que pueda llenarse, es para que se recibiera y se aceptara sin más, para que se le diera entrada de una manera total en la vida y en el hogar de las personas. Esto es como para no pensarse tanto, como para no pensarse dos veces. Pero el Señor Jesucristo, esto no es así. El pueblo de Israel, que había estado siendo preparado de parte de Dios mediante los profetas que les estuvo enviando
desde muy temprano y sin cesar, previniéndoles para que cuando llegara este momento de la venida del Salvador, de la venida del Mesías, que ellos estuvieran entrando en una celebración, en una fiesta interminable, y que deberían estar preparados para acoger el mensaje del Evangelio que ahora los apóstoles les iban a llevar. Pero el Señor Jesús les está diciendo a los apóstoles: la situación no va a ser así. Van a encontrar una fuerte oposición. De hecho, cuando nosotros estuvimos analizando el capítulo 9 de este mismo evangelio, ya vimos cómo Mateo estuvo dejando entrever que aquellos que deberían haber sido modelos de justicia, modelos de santidad, modelos de moralidad espiritual para con el pueblo de Israel, estuvieron evidenciando una clara maldad, una clara oposición. Estuvieron ellos evidenciando crítica, censura a las palabras del Señor Jesucristo. Solamente quiero leer unos versículos. En el capítulo 9 tenemos estas evidencias. En el versículo 3 dice, Mateo 9:3: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Nos brincamos al versículo 11, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Finalmente, en el versículo 34, Mateo dejó asentado lo siguiente: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Con estos antecedentes, el Señor Jesús ya les estaba abriendo los ojos a sus emisarios, a sus apóstoles, de que si ante Él mostraron esa reacción de oposición, de censura, de crítica, de blasfemia, dice: con ustedes va a pasar lo mismo. Ahora, yo quisiera que entráramos a analizar los términos que están separados por comas en los respectivos versículos que leímos, que fueron el 17 y el 18, para tratar de entender mejor estas palabras del Señor Jesús. Debemos nosotros interesarnos en comprender este anuncio del Señor por varias razones. En primer lugar, porque fueron palabras que salieron directamente de la boca del Señor. En segundo lugar, porque están dirigidas a su iglesia, de la cual nosotros formamos parte. Y como consecuencia, en una determinada proporción, nos va a alcanzar esto a nosotros. De hecho, nos ha alcanzado. No en la dimensión en que lo confrontaron los apóstoles en aquel tiempo, no en la dimensión en que lo tendrán que confrontar los santos que vivan en el tiempo del fin, pero de alguna manera esto nos ha alcanzado si es que nosotros pretendemos llevar una vida honesta para con el Señor. Si pretendemos llevar una vida que se confunde con el mundo, que se confunde con el estilo de vida de las religiones tradicionales, de hecho no vamos a tener ningún problema. Pero si nosotros nos proponemos ser honestos con el Señor, el rechazo ya nos ha llegado. La crítica, la burla, la censura, la calumnia ya nos ha llegado
de diferentes formas, gloria a Dios. Y eso pues debe ser causa de gozo, de regocijo. Así lo hicieron los apóstoles cuando salían después de haber sido azotados, después de haber sido amenazados por los líderes religiosos de aquel entonces, y ellos salían gozosos dando gloria a Dios y con redoblado ánimo para seguir llevando el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios. Ahora, quisiera que analizáramos cada expresión, si es posible, cada palabra de estos versículos para que nosotros la comprendamos mejor, y de esta manera nos va a ayudar mucho también en nuestro afán, en nuestro propósito de usar de esa prudencia sabia que el Señor nos recomienda en su palabra. La expresión "y guardaos de los hombres" es una prevención que el Señor Jesús está diciendo, y que dentro de esta expresión "y guardaos de los hombres" están implícitas una serie de prevenciones que quiere decir que no deberán confiarse. En aquel entonces los apóstoles debieron haber entendido que el Señor les estaba diciendo: no se confíen de la apariencia externa de piedad que ustedes vean, principalmente en los líderes religiosos, en la clase sacerdotal, en los escribas, en los fariseos, en aquellos que profesan piedad. De hecho, cuando el Señor predicó el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de este mismo Evangelio, les hizo una seria advertencia a sus oyentes. Amén. 7:15 de Mateo. Dice: guardaos. Notemos, hermanos, que usa la misma palabra el Señor acá que está en el versículo 17 de Mateo 10, donde estamos. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Uno de los grandes problemas, volvemos a Mateo 10:17, uno de los grandes problemas de nosotros los humanos es que, a menos que el Señor nos dé la revelación de aquello que está oculto a nuestra vista, a nuestros sentidos, nosotros no podemos ver más allá de lo que nuestra vista nos permite. Por dentro, dijo el Señor, pero por dentro. Allí está el problema, que nosotros no podemos ver lo que hay adentro de las personas. Y hay un peligro grandísimo, dice el Señor, son lobos rapaces. Estos lobos que el Señor mencionó en el versículo 16, en medio de lobos. Allá está diciendo: guardaos de los falsos profetas. Es una manera de decir que guardaos de aquellos que profesan ser mis discípulos, de aquellos que profesan ser mis seguidores, de aquellos que mediante una religión tratan de camuflarse para engañar, para dañar, para censurar, para causar daño a mi iglesia. Había allá en Sinaloa, en una ocasión, una obra por allá en un pueblito que está muy metido, un poco metido para allá, para el lado de la sierra, ahí en el municipio de Salvador Dorado, que se llama Mezquite Gordo. Y a mí me tocó estar yendo algún tiempo allí a predicar la palabra. Estuvimos yendo los domingos y un día entre semana, que ya no recuerdo, hace ya bastante tiempo de esto. Primeramente en casas, en hogares de hermanos, después se construyó un pequeño templo ahí estuvimos yendo a predicar la palabra. Y por lo
la gente allí mostró dureza de corazón. El evangelio se estuvo predicando, poníamos una bocina en la parte de afuera del templo y se escuchaba prácticamente en todo el pueblito, no es muy grande. Y no hubo conversión de almas, no recuerdo que se haya bautizado absolutamente nadie ahí. Bien, pero a donde yo voy es a lo siguiente. Ya después otros hermanos nos relevaron. Recuerdo que estuvimos yendo primeramente su servidor y un hermano que ya murió, se llamaba Joel Valdés. Estuvimos yendo en un carrito viejo que el Señor me concedió, en 2 o 3 carritos, no recuerdo cuándo estuvimos usándolos para allá. Con el tiempo empezó a ir conmigo otro hermano, ahora está pastoreando allí en la ciudad de Tijuana, en la colonia del Pípila, y se llama Domingo Hernández. Y ya después estuvieron relevando otros hermanos, pero con el tiempo supe que otros de otra doctrina, de otra iglesia, de otro movimiento de Culiacán, empezaron a ir ahí también. Y cuando llegaron, el varón que iba acá de la iglesia de parte nuestra, los saludó. Y les dijo, ¿y ustedes a quién predican? Nosotros predicamos a Jesucristo, le dijeron. Eche la mano, entonces somos hermanos. Mucho cuidado, recuerdo que les dijo el hermano Guillermo, mucho cuidado con eso de estrechar la mano en señal de compañerismo doctrinal. Nada más porque dicen, predicamos a Jesucristo. Porque el diablo puede decir lo mismo, ¿ah? Y sus emisarios también. No bastan esas palabras. Hay que ver primeramente el testimonio. ¿Qué es lo que predican? ¿Cómo se conducen? No hay que unirnos de primas a primeras así, sin antes conocer a las personas. Exactamente es lo mismo que el Señor está diciendo cuando dice, guardaos de los hombres, no se confíen de los hombres. Amén. Ya ustedes se han dado cuenta que los líderes religiosos, que debieron haber sido ejemplo de rectitud, se han mostrado opositores, han mostrado ser lo que no realmente no son. Entonces, ustedes, al ir, lo que le está diciendo el Señor, no sean ingenuos. Tienen que detectar ustedes la intención de las personas. No deben confiarse solamente por sus palabras. Tienen que ver su proceder para que en base a ello ustedes les tengan una determinada confianza. Cuando el Señor, acá en Marcos, el capítulo paralelo, el pasaje paralelo a este que en Marcos lo tenemos en el capítulo 13, Marcos usa otra palabra. Mejor dicho, otra expresión, miren. Los versículos 17 y 18 de Mateo 10, Marcos lo resume en el capítulo 13, en el versículo 9, los dos juntos ahí los incluye, pero empieza diciendo, pero mirad por vosotros mismos. En lugar de usar las palabras de Mateo, guardaos de los hombres, Marcos dice, pero mirad por vosotros mismos. Marcos es más explícito todavía. Está diciendo, tengan mucho cuidado. No sean ingenuos. Esto es precisamente lo que el hermano Guillermo les dijo a aquellos hermanos ministros que estaban yendo, que porque se les dijo, nosotros también predicamos a Jesucristo,
rápido le estrecharon la mano. No, dice el Señor, no sean así. Ustedes trátenlos con la debida cautela y sus palabras, su conducta y el tiempo les van a confirmar si realmente son de nosotros o son contra nosotros. Amén. Guardaos de los hombres. Con estas palabras el Señor está diciendo que en el elemento humano hay algo malo, hay algo engañoso que no es de confiarse. El profeta Jeremías llegó a decir: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Prácticamente, dentro del elemento humano, nadie. Pero el Señor dice: yo sí. Yo soy el único que lo puedo conocer. Yo sé lo que hay dentro. Si es oveja o si es lobo rapaz, yo soy el único que puedo saberlo. Desde un principio. Nosotros, con el paso del tiempo, por la experiencia, podemos también llegar a esa conclusión. Pero, inicialmente, el Señor está recomendando cautela. Esto es lo que quiere decir guardaos. No se dejen ir de cabeza. Ustedes van a llevar el mensaje a un pueblo empedernido de corazón, a un pueblo duro. Ya ustedes han visto algo de esto en ellos. Entonces, ustedes van a tener que enfrentarse con reacciones de oposición fuertes. Miren, hermanos, qué cosas. Aquí en este capítulo, en los versículos 32 y 33, el Señor usa la misma expresión, los hombres, aquellos de los cuales tanto los apóstoles como los que los sustituyeron en su momento en la carrera y que hoy nos toca a nosotros entrar en el relevo, tenemos que guardarnos. Tenemos que tener cuidado primeramente de no caer en las fauces de los lobos. No tan fácil, cuando menos. En los versículos 32 y 33 de este mismo capítulo, el Señor dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya en su oportunidad, el Señor nos concederá, así espero, llegar a ver con más detenimiento estos dos versículos. Pero de momento, lo que quiero resaltar al haberlo leído es que aquellos hombres, esta palabra, los hombres, es un término que se utiliza para señalar la población en general, primeramente del pueblo de Israel, pero de una manera muy especial el Señor se está dirigiendo a los líderes religiosos de aquel entonces, como son la clase sacerdotal, como son los escribas, como son los fariseos, porque está mencionando que van a ser entregados a los concilios. Vamos a ver enseguida qué es esto de los concilios. Tenemos tal vez alguna ligera noción de esto, pero quiero que lo veamos con más claridad. Y también está mencionando que van a ser azotados en las sinagogas de esos líderes religiosos. Entonces, primeramente, se está refiriendo a los líderes religiosos de Israel. Pero al mismo tiempo, la mente del Señor y sus palabras se están yendo a un extremo mucho más lejano todavía. Se está yendo al tiempo cuando el Evangelio
iba a salir de las fronteras de Israel y se iba a extender en el mundo gentil. En el versículo 18 lo va a entender cuando dice, y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos, o sea, a los gobernantes y a los gentiles. Pero inicialmente está refiriéndose a los líderes religiosos, a las autoridades religiosas de Israel. Ya veremos en su momento cómo es que los apóstoles, principalmente después del día del Pentecostés, tuvieron estas experiencias de oposición, de castigo, de aflicción. Gloria a Dios. Pero quiero que veamos, les dije ahí los versículos 32 y 33, algo que quiero que veamos. Notemos que el Señor está enviando a sus apóstoles a aquella población de Israel que ya había mostrado la mayoría de ella una fuerte oposición a las enseñanzas del Señor Jesús, y es a esa sociedad en primer lugar y después a toda la humanidad que puebla la tierra, incluyendo a aquellos que en gran medida profesan una religión cristiana, profesan seguir al Señor Jesucristo, pero que en el fondo, con su vida, con su estilo de vivir, están negando completamente eso. Gloria a Dios. Vemos que las iglesias llamadas cristianas, por donde quiera que nos movemos, hay anuncios por todos lados. Servicio del Easter Day a tales horas en este templo, dice. Con eso se está negando realmente una relación honesta con el Señor, y se está evidenciando una fidelidad al mundo y a su estilo de vida. No estamos nosotros para andar festejando ni la llamada Semana Santa, ni el famoso Easter Day, que aquí se le llama en este país así, ni cualquier otra tradición que el mundo practica, gloria a Dios. Pero en fin, el Señor está enviando a sus apóstoles, está enviando a sus discípulos, nos está enviando a nosotros, a esos hombres de los cuales Él nos está diciendo que son traicioneros, que son peligrosos. Ustedes van a tener que identificarse conmigo delante de ellos. Eso es lo que está diciendo en el versículo 32, cuando dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. No se trata de decir: yo vengo confesando a Jesús, yo vengo confesando a Jesús. No, lo que el Señor está diciendo aquí son varias cosas. Tienen que darles el mensaje y tienen que testificarles, porque cuando termina el versículo 18 dice: para testimonio a ellos y a los gentiles. Esta expresión, para testimonio a ellos y a los gentiles, quiere decir dos cosas. La primera, que ellos tienen que enterarse de las buenas nuevas de salvación, pero también tienen que enterarse de las malas nuevas. Amén. Ya no le puedo poner yo de salvación, porque eso ya no aplica ahí. Porque si hay buenas nuevas, es porque hay también malas nuevas. Entonces, esa es una de ellas. Tienen que anunciarles mi ofrecimiento de salvación. Tienen que decirles que yo los puedo perdonar, que yo los puedo salvar, pero tienen que arrepentirse, tienen que cambiar de vida delante de mí, tienen que volverse de las tinieblas a la luz y demostrármelo con una vida bien clara. Bien, ese es uno de los significados
para testimonio. El otro significado es nuestro proceder que dignifique y honre al Señor Jesucristo delante de los hombres. Sí, ahí estaba lo que decía mi hermano Salomón, la invitación obscena. Échate un trago. Satanás está detrás de todo esto ahí. Échate un trago. Y esto es como cosa de no creerse. Muchos llamados cristianos han estirado la mano y vienen para acá. Es vergonzoso eso. Hermanos, precisamente ahí está en acción para testimonio a ellos. No. Porque al Señor Jesucristo eso no le agrada, eso Él lo reprueba. Y yo estoy identificándome con Él. Y yo le estoy confesando a Él. Arrepiéntete. Porque aún si tú dices que no te la quieres tomar porque viene desde quién sabe dónde y que eso va a ser un desperdicio, una lástima, quiero decirte que la perdición misma, el juicio de Dios, la ira de Dios va a venir de mucho más lejos, desde el infinito, desde el cielo, desde el trono de la gracia y te va a refundir hasta el fondo del mismo infierno si no te arrepientes, si no rechazas, entre otras cosas, esa botella que viene desde muy lejos. Puede ser una de nuestras respuestas, hermanos. Tal vez sea dura, pero es necesaria. Ya no estamos nosotros para andar tratando de usar lisonjas. La gente, en su mayoría, conoce, sabe, está consciente de que hay un juicio. Casi a todos los que le hablamos prácticamente lo conocen, saben de la Biblia. Ahora lo que nos resta a nosotros es darles nuestro testimonio y hablarles con toda claridad. ¿Cuál es el mensaje de hoy? No tengo casi tiempo, pero dígame, ¿cuál es el mensaje de hoy? Nos dijo una varona mía, el hermano Salomón, la última vez que salimos. Le dije, no quiero más de 5 minutos. No le voy a quitar más de 5 minutos. Pero permítame decirle nada más que el mensaje de hoy es que ahorita el Señor Jesús está con los brazos abiertos. Dios tiene las puertas del cielo abiertas para usted y para su familia. Pero si lamentablemente está dejando escapar la oportunidad, si lamentablemente está posponiendo, disimulando recibir esa oferta del Señor, está mostrando un claro rechazo contundente. Así se entiende en el trono de la gracia, le dije yo. Pero lo más terrible de esto es que esto se va a agotar, se va a terminar. Y ese amor, esa misericordia de Dios se va a convertir en la ira más letal, más destructiva, que el salmista nos dice va a ser fuego, azufre y viento abrasador. Gloria a Dios. Entonces es ante esos hombres ante los cuales el Señor nos dice que tenemos que confesarles que Él es el único que puede salvarnos, el único que puede salvarlos, el único que puede tener misericordia. Decía el canto en la parte final, el amor de Dios, solo el amor de Dios me pudo transformar. Sin esa intervención poderosa y sobrenatural del Rey en nuestras vidas, nunca pudo haber habido ese cambio radical, gloria a Dios. Pero el Señor, conociendo la flaqueza que hay en nosotros, muchas veces hace la prevención. No se quedó nada más. Allí en el versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por definición, se entiende que hay lo contrario, pero el Señor Jesucristo no quiso dejar esto
a que se sobreentendiera. Él lo mencionó con toda claridad. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto habla de un resfriamiento espiritual, de una actitud de malagradecimiento a ese acto de misericordia de Dios, avergonzarse del Señor, negar al Señor delante del ser humano inconverso, irredento, que está vagando en tinieblas. Esto es una situación triste y lamentable, gloria a Dios, en la cual nosotros nunca debemos caer, aleluya, y siempre debemos estar dispuestos a confesar al Señor delante de los hombres. He dicho yo, mínimo con nuestro comportamiento, pero siempre va a haber oportunidad para hablar algo de la palabra de Dios. Bien, retomamos el versículo 17. Vamos a dejar ya la expresión hasta cierto punto, y guardaos de los hombres. Aquí quiero yo, hermanos, mencionar algo más todavía que se me estaba pasando. Cuando el Señor dice guardaos de los hombres, ciertamente está diciendo no se confíen, no sean ingenuos, ¿ah? Visualicen bien la situación, detecten los peligros y, en la medida de la posibilidad, eviten sufrir el daño, eviten caer en las fauces de esos lobos, ¿no? Más adelante lo va a hacer esto más explícito acá en el versículo 23, ya lo miraremos en su oportunidad, cuando el Señor dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, cuando se lleva el mensaje, cuando los apóstoles llevaron el mensaje al pueblo de Israel, y ellos percibían un rechazo, una oposición, un menosprecio al mensaje glorioso que ellos llevaban, ellos no tenían por qué seguir ahí. Ellos tendrían que buscar a otras personas a seguirles entregando el mensaje. Indudablemente que iba a haber almas que lo iban a recibir con gratitud y lo iban a abrazar. No iban a ser muchas, pero sí iba a haber. Pero lo que el Señor está diciendo, que ante el rechazo, busquen a otros, lleven el mensaje a otros. Gloria a Dios. Bien, y necesariamente no vayan a caer en la trampa del enemigo. Ahora, pero también el Señor nos está diciendo de una manera implícita aquí, que nosotros debemos vislumbrar, que no debemos irnos al extremo opuesto. En otras palabras, que no debemos ver toda muestra de bondad en las personas con orígenes siniestros o malignos. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer nosotros que hay personas inconversas que son muy bondadosas. Como se dice en ocasiones, se sacan el bocado de la boca para dárselo a otro. No debemos olvidar que a pesar, hermanos, de la distorsión que nosotros sufrimos por el pecado del huerto del Edén, de todas maneras fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y de alguna manera en el ser humano, aún en los seres humanos más perversos, más perdidos, hay ciertos rasgos de bondad en muchas ocasiones. Amén. Sí. De alguna manera hay ese destello de esa relación a la imagen y semejanza de Dios. A pesar de eso,
Y lo que el Señor está diciendo aquí, tampoco ustedes vayan a ver a todo el mundo de reojo y con desconfianza, con suspicacia. No vayan a irse al extremo opuesto. Va a haber personas que con sinceridad van a mostrarse dóciles al mensaje que ustedes les van a llevar. Entonces, ustedes no vayan a ver en todos que no, está disfrazándose aquí. No. Tienen que ser ustedes listos, inteligentes para detectar la situación y en consecuencia adoptar la acción que ustedes consideren que deben adoptar. Ni un extremo ni el otro. Pero de cualquier manera, yo ya lo he dicho y el Señor Jesús lo está diciendo aquí con más claridad y con más énfasis. De todas maneras, aunque ustedes se guarden de los hombres, aunque tengan cuidado de no confiarse del todo en ellos, va a llegar el momento en que, y ahora pasamos aquí a la segunda expresión del versículo 17, os entregarán a los concilios. Primeramente quiero dar la definición de lo que eran los concilios en el tiempo antiguo, de una manera muy especial en el tiempo cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra. El concilio era aquel consejo o grupo de ancianos que había en cada aldea o en cada ciudad y que se encargaban de juzgar los delitos o las faltas de sus habitantes. Los delitos de mayor gravedad normalmente se encargaba de ellos lo que era el Concilio de Jerusalén. Aquel que se encargó de hacerle el juicio al Señor Jesucristo. Se le llama también el Sanedrín. Se componía, parece ser, de 70 personas, 70 miembros. Y estos concilios que el Señor menciona venían siendo la autoridad que juzgaba a alguien que infringía las reglas y le asignaban un determinado castigo. El Señor Jesús dice, ustedes van a ser entregados. La expresión os entregarán quiere decir, van a ser arrestados, van a ser aprisionados y van a ser conducidos a esos concilios. Aquí nosotros podemos adentrarnos más en estas escenas que vivieron aquellos santos de Dios en aquel tiempo. Hermanos, los llevaban normalmente atados, quizá con cadenas, ante la vista del público, y eran presentados, vamos a decirlo en términos modernos, eran presentados ante la comisaría. Nosotros podemos imaginarnos, hermanos, que en este tiempo, que al hermano Cayetano lo arresten y lo lleven como un delincuente por la banqueta de la calle. Un policía acá, otro con una metralleta atrás, y así, como si se tratara de un delincuente, a la vista de la turba de las banquetas. Esto es lo que iban a enfrentar los apóstoles. Como si ellos fueran delincuentes, como si ellos fueran perturbadores de la sociedad, iban a ser vistos como alborotadores. Dice, iban a ser conducidos así, de esa manera vergonzosa. Sí. Como el Señor, al mencionar estas palabras, tal vez los estaba mirando a los ojos a cada uno de ellos
para ver su reacción, para ver si alguno de ellos estaba dispuesto a mantenerse firme o estaba claudicando. Aunque el Señor no ocupaba ver a los ojos a nadie para saber cuál era la condición de cada uno. Amén. Pero podemos nosotros deducir que los apóstoles, al escuchar estas palabras, se mantuvieron firmes. Aún Judas, hasta aquí, tal vez él estaba firme. No puedo yo decirlo de una manera afirmativa, contundentemente, pero al no mencionarse nada en contra, podemos hacer esa presunción. Pero el asunto no iba a terminar con una comparecencia ante esa autoridad, ante esos concilios, ante esos consejos de ancianos. Normalmente se trataba de puros judíos, de puros israelitas. El problema se iba a acrecentar porque después de dictaminar el castigo, el juicio, el Señor dice: no les vaya a extrañar que de allí los van a conducir a la sinagoga de esa aldea, de esa ciudad, de ese poblado, y los van a desnudar, cuando menos de la cintura para arriba, y los van a tirar en el piso, y ante la vista del público van a recibir azotes, como si fueran perdidos delincuentes, como si hubieran cometido horrendos crímenes. Van a ser azotados, y en sus sinagogas os azotarán. Cuando el Señor Jesús reprendió muy duramente a los escribas y a los fariseos en el capítulo 23 de este mismo evangelio, les hizo esta prevención. Evangelio de San Mateo, aquí mismo, capítulo 23, versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. El Señor Jesús les estaba pronosticando que, y se los estaba diciendo a aquellos que deberían ser los menos indicados para reaccionar de esta manera. Aquellos que se identificaban, pero solamente en apariencia, de ser seguidores de Dios, de estar imitando a Dios en cuanto a su bondad, en cuanto a su piedad, en cuanto a su manera de comprender a los demás, de perdonar a los demás. Pero el Señor Jesús les dice: solamente es una máscara que delante de mí no funcionan. Y de hecho, afortunadamente, ante el Señor, qué bueno que nunca han funcionado ni van a funcionar las máscaras. Sí funcionan aquí entre nosotros y han causado horrendos daños, muchas destrucciones, pero delante del Señor nunca va a pasar lo mismo. Él es especialista en quitar máscaras. Él es especialista en sacar a relieve la realidad de lo que cada uno de nosotros somos. Amén. Gloria a Dios. Y en sus sinagogas os azotarán. Esto iba de menos a más.
Gloria a Dios. Ya, hermanos, en su momento vamos a ver cómo es que los apóstoles y muchos hermanos en el tiempo de la iglesia primitiva enfrentaron de una manera real estas consecuencias que se desprenden de estas palabras del Señor Jesucristo. Vamos a ver al apóstol Pedro, a Juan, vamos a ver a Pablo, vamos a ver a un Esteban, vamos a ver a otros santos que fueron llevados ante el concilio, y algunos no solamente fueron azotados, sino aún fueron muertos. No hay testimonio en la palabra de Dios de que algunos de ellos fueron crucificados, pero si el Señor Jesús les dijo a los escribas y fariseos que iban a crucificar a algunos de ellos, de hecho, sí hubo ese tipo de acciones. Lo que pasa es que el Señor no permitió que quedaran escritas en su palabra. Él tiene sus razones, se dice, no está confirmado bíblicamente, nunca se ha confirmado, solamente se dice que el apóstol Pedro fue crucificado allá en Roma de una manera invertida en la cruz, o sea, con la cabeza hacia abajo, porque él dijo que no era digno que lo crucificaran como crucificaron a su Señor. Dice, él quería ser crucificado con la cabeza para abajo. Y se cuenta que así fue como murió. Pero no pasa de ser solamente pues una especie de, vamos a decirlo, de historia que la palabra de Dios no contempla. Solamente lo vamos a ver nosotros como una simple presunción y no más, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuar con esto en la última predicación, si el Señor nos concede. Gloria a Dios. No sabemos, hermanos, decía nuestro hermano Salomón, qué nos depara el Señor. De hecho, específicamente no lo sabemos, aunque de una manera generalizada sí sabemos que el Señor nos depara grandes bendiciones, grandes victorias, si es que nosotros le somos fieles. Pero nos espera una ruina grande, una maldición grande, una total perdición, si nosotros no le confesamos delante de los hombres. De manera que sigamos adelante pidiéndole al Señor, vamos a orar, que nos ayude, gloria a Dios, a mantenernos en pie de luz.